Señor hoy tenga una palabra poderosa y que tú puedas preparar tu corazón y que tengas un corazón lleno de expectativas a lo que Él trae hoy para nosotros. Sin más nada que agregar, vámonos a la palabra de hoy. Hola iglesia, sean bienvenidos en este martes. Hoy vamos a continuar con el tema de este mes. Es un tema bastante amplio, bastante bonito. Y el día de hoy quisiera que siguiéramos desarrollándolo, que siguiéramos viendo este tema como algo hermoso, algo que Dios quiere ministrar a sus vidas y a la mía en este tiempo. El tema es la transformación. Hoy vamos a continuar hablando de la transformación como ese proceso que podemos ver en prácticamente todo lo que existe. Lo podemos ver con curiosidad, con expectativa. Sí o no que cuando vemos en la naturaleza un proceso de transformación, bien sea de una semilla, de una mariposa, es realmente sorprendente ver cómo algo puede cambiar desde su estado inicial y de algo que pensamos que no era capaz de mutar a algo completamente diferente al final de este proceso. Es impresionante ver cómo el medio que rodea a ese objeto de transformación puede afectarlo de tal manera que pueda cambiar todo ese proceso, que pueda afectarle y que pueda convertirse en algo que realmente genere cambios en ese objeto de transformación. Es bonito ver cómo ese objeto tarde o temprano va a terminar siendo aquello para lo cual fue diseñado. Sea como sea que lo veamos en un principio, al final de todo vamos a lograr ver ese objeto como eso para lo cual fue creado. Vamos a ver que no hay nada que pueda interferir en este proceso, sino que realmente él va a cumplir el fin para el cual fue diseñado. En fin, es tanta la incertidumbre por saber cómo terminará siendo ese objeto al final de su proceso de transformación. Es importante entonces comprender que la transformación es parte del plan de Dios para toda su creación. Tú y yo somos parte de esa creación y por supuesto estamos diseñados para vivir en constante cambio y para ser afectados de forma positiva o negativa por el entorno donde nos encontremos, esto según como lo permitamos cada uno de nosotros. Por esto es importante que nosotros seamos conscientes de que no debemos frenar ninguna estación en la que nos encontremos en nuestras vidas, que no debemos ser nosotros aquellos que hagamos resistencia o que luchemos con las cosas que están pasando a nuestro alrededor, o por lo menos no hacerlo con las herramientas incorrectas, sino siempre procurar hacerlo de la manera correcta, procurar ser entendidos y saber por qué estamos en esta situación, por qué estamos en la estación donde estamos, por qué está pasando esto en nuestra vida. Es importante que nosotros aprendamos a fluir con los tiempos de Dios, que nosotros podamos abrirnos y nosotros podamos ver un poco más allá de lo que nuestros ojos naturales ven y poder decir, bueno, ¿en qué parte de mi proceso de transformación me encuentro? Es muy importante, porque de alguna u otra manera todo lo que ocurre en nuestra vida ocurre para que nosotros aprendamos y podamos llegar a aquello para lo que finalmente fuimos diseñados. En este tema de transformación hay un factor clave que es la paciencia. La paciencia para muchos es una virtud un poco difícil de poner en práctica muchas veces. Qué bueno sería poder sembrar hoy un árbol de mangos y poner el cronómetro y decir, bueno, en 5 minutos voy a comer mangos de este árbol. Sería lo máximo. Pero no, hay que esperar 8 años para que esto suceda. Entonces, no seamos como los mangos, pero tengamos paciencia. Tengamos paciencia en cada una de las estaciones donde nos encontremos. Tengamos paciencia durante nuestro proceso de transformación. Todo requiere de un tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la palabra. Y tal como los distintos árboles que existen, tal como ellos tienen su tiempo y su proceso, cada uno de nosotros también nos movemos y nos desarrollamos y crecemos a nuestro ritmo, a nuestro tiempo, a nuestra manera. Sé que muchas veces podemos ver de repente las vidas de otras personas y decimos, bueno, parece que él o ella crece más rápido que yo.
parece que su proceso de transformación es más notorio que el mío. Y muchas veces el proceso de transformación de nosotros está ocurriendo en nuestro interior, está ocurriendo dentro de circunstancias que muchas veces no comprendemos, pero que cuando vemos el final de nuestro camino, entonces entendemos que era necesario pasar por todo eso y era necesario crecer, era necesario no compararnos con el crecimiento de los demás o con ese proceso que los demás puedan vivir, sino ser cada uno conscientes de nuestro proceso y concentrarnos en él. Una vez que somos hechos hijos de Dios por haberle recibido y creído en su nombre, es porque la semilla de la palabra de Dios cayó en buena tierra, la cual somos cada uno de nosotros. Y dice su palabra que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es decir, que cada uno de nosotros damos fruto en el tiempo que Dios determinó que vamos a dar fruto. Cada uno de nosotros estamos diseñados para esto. Nuestro proceso de transformación es preciso. Tu proceso de transformación es preciso. Y la única manera de siempre permanecer en ese constante crecimiento, en ese constante avance, en ese proceso continuo de mejora y de parecernos más a nuestro Señor, es permanecer en la vida. Permanecer junto al Señor, entendiendo, como dice el versículo, está en Juan 15:5, que separados de Él nada podemos hacer. Ten en cuenta que separado de Él nada puedes hacer y que Él es el único que puede darte todo lo que necesitas para que seas ese pámpano que Él quiere, así como dice el versículo, para que seas esa persona que realmente ha alcanzado la madurez y que ha alcanzado un proceso de transformación desde el inicio. Porque somos transformados por el Señor desde nuestro nacimiento en Él. Dice Juan 3, desde el versículo 1 al 13 más o menos, que Nicodemo y el Señor Jesucristo sostuvieron una conversación en la que el Señor le explica a Nicodemo que para entrar al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Él explica que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Él explica que ahora tiene que enfrentarse a la nueva realidad de que debe nacer del agua, debe ser bautizado y del Espíritu. Él ahora debe vivir de ese Espíritu de Dios. Y he aquí la gran diferencia con el resto de la creación. Nuestra transformación no viene sola. Yo siempre recuerdo que en casa de mi mamá, cuando teníamos una semilla de lo que fuera, si la semilla caía en tierra, de repente salía la mata, salía el arbolito, salía la semillita, se daba. Nadie lo planificó, nadie pensó voy a hacerlo, voy a sembrarla, voy a echarle agua, no. Simplemente caía la semilla y ahí estaba la plantita. Pero con nosotros no es así. Nuestra transformación no viene sola. Nosotros somos transformados cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les recordará todas las cosas y les enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús dijo que su Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que Él nos ha dicho. De modo que en la palabra de Dios está escrito desde el principio todo lo que Dios ha querido decir a la humanidad. Por lo que si no la oímos, si no la leemos, si no la memorizamos, si no la internalizamos, ¿cómo nos recordará esas palabras el Espíritu Santo? Esta va a ser el nutriente para nuestro crecimiento. Esto va a ser lo que provocará que la semilla germine, crezca, de fruto. Entonces, por eso es importante recordar esta palabra y también recordar en Santiago 1:22 que dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Por supuesto que engañar a los demás es algo que Dios aborrece, pero engañarse a sí mismo o creer que podemos engañarnos a nosotros mismos es peor aún,
Porque si el Espíritu Santo de Dios habita dentro de nosotros, ¿cómo podemos creer que le podemos engañar? ¿Cómo podemos pensarlo? Por eso es necesario que nosotros siempre nos mantengamos en verdad. No solamente con nosotros, sino con los demás, con el Señor. Y para nosotros alcanzar esta verdad, solamente podemos hacerlo por medio de la oración. Y es lo único que nos va a permitir siempre mantenernos sinceros con nosotros mismos. En Juan 3:21 dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces es muy importante que en nuestro proceso de transformación realmente podamos ser sinceros con nosotros y saber si las palabras que escuchamos las estamos poniendo en práctica o si realmente pretendemos engañarnos a nosotros mismos, lo cual no podemos hacer, pero a veces lo creemos así. A veces somos más determinados para comenzar hábitos en lo externo o en lo natural, para empezar a hacer una dieta, para comer menos grasa, para hacer más ejercicio. Y por supuesto que todo esto es bueno, pero debemos procurar no encontrarnos perezosos para determinarnos crecer en lo espiritual. Es importante tener el mismo cuidado para el crecimiento de nuestro espíritu. Cuando nosotros disponemos comenzar este tipo de hábitos, probablemente al inicio estamos muy motivados y empezamos con mucho entusiasmo y con el tiempo esta motivación va bajando. Pero si es realmente algo que queremos y algo que disponemos en nuestro corazón, pase lo que pase, en algún momento vamos a comenzar nuevamente y a retomar esos hábitos y vamos a continuar. Entonces, de la misma manera debería ser en lo espiritual. Nosotros deberíamos determinarnos, deberíamos ser intencionales y debemos seguir avanzando siempre, recordando que nuestros procesos o que nuestra transformación viene con la ayuda del Espíritu Santo porque es Él quien hace la obra dentro de cada uno de nosotros. La transformación de nuestras vidas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo es la única meta, no hay otra. No somos transformados para agradar a los demás, no somos transformados ni siquiera para satisfacer nuestros propios deseos. Realmente lo hacemos para la gloria de Dios. Y por supuesto que en este proceso nosotros vamos a ver su mano a nuestro favor. Nosotros en ese momento, mientras más nos dejamos moldear por Él, vamos a ver su favor y su gracia, vamos a ver sus añadiduras, no solo materiales, sino el hecho de sentirnos bien, el hecho de sentir paz, el hecho de sentir paz no solamente por lo que pase a nuestro alrededor, sino por entender que Él es nuestra paz. Vamos a ver su sustento, así como dice su palabra. Así que yo realmente no sé en tu vida qué tanto has sido transformado o qué tanto en ciertas áreas de tu vida el Señor ha tenido que procesarte, no lo sé. Pero lo único que puedo decirte es que realmente estés en paz. Que estés en paz y que confíes en que Dios tiene el control, en que no debes retener nada para ti y que no te resistas. Mientras más te resistas, más difícil va a ser el proceso o más largo. Entonces, nada, deja que las cosas sucedan a tu alrededor, mantente enfocado, mantente junto a Él y verás que todas las cosas van a ir fluyendo. Permite a quienes te rodean disfrutar de ese proceso de transformación en tu vida. Permíteles ver y disfrutar de esa mejor forma que cada vez vas tomando como hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios y estás viendo este mensaje para edificarte, puedo asegurarte que cada vez te ves mejor, cada vez estás mejor porque ya no eres el mismo que empezó aquel día en este recorrido, sino que ya hoy eres más entendido, estoy segura, hoy eres más sabio. Y si aún crees que te falta sabiduría, pídesela a Dios. Dice su palabra que Él te la dará abundantemente y sin reproche. Y cada vez que leas su palabra, cada vez que la escuches, cada vez que tengas tu tiempo de intimidad con el Señor, procura buscar el método más eficaz para ti, para llevarlo a la práctica.
Nunca permitas que la palabra se quede solamente en tus oídos, sino según tus circunstancias, según tus capacidades. Procura que cada vez la palabra tenga vida en ti, que la palabra realmente pueda ser puesta en práctica, aunque sean cosas pequeñas. Yo sé que a veces sentimos que queremos abarcar todo lo que el Señor nos pide y no queremos fallar en nada. Es algo natural en cada uno de nosotros decir, bueno, sé que no puedo alcanzarlo, pero mi deseo es que mi vida funcione de manera perfecta. Creo que es un deseo que todos tenemos. Pero a veces simplemente es necesario empezar con las cosas pequeñas, empezar con esas pequeñas pruebitas en las que generalmente caemos porque tal vez ni siquiera la vemos trascendente. Pero el Señor está allí mirando simplemente tu intención, tu determinación, tu corazón y vas a tener recompensa por cada paso que das, sea pequeño, sea grande o como lo veas. Tú eres un hacedor de su palabra. Y por eso hoy oro para que Dios te bendiga, para que puedas ser cada día transformado conforme a su imagen y para que realmente puedas gustar de esa sonrisa de Dios que muchas veces de repente los demás no notan tu crecimiento, de repente los demás no notan lo mucho que ha cambiado tu interior. Pero yo estoy segura que poco a poco eso va a ir floreciendo y va a ser notorio para todos los que están a tu alrededor. Entonces, sé paciente y confía en el Señor, que Él está al control de todas las cosas. Dios te bendiga, que tengas una feliz semana. Chao, chao.